Hola, muy buenas tardes. A nombre de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida, les damos la bienvenida a nuestro programa Prevención en Acción. El día de hoy está dedicado al tema de el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, para lo cual nos acompaña el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo de cabecera, nuestro oncólogo médico y aparte pues el presidente de ProOncavi. Y justamente vamos a hablar de este tema porque el día de ayer, 27 de julio, se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, que es impulsado por la Federación Internacional de Oncólogos, especialistas en cabeza y cuello, de la Sociedad de Oncología especializada en cabeza y cuello. Y ya tiene 5 años que ellos han estado promoviendo cada 27 de julio que se hable de este tema, porque de acuerdo a las cifras oficiales a nivel mundial, es el sexto en importancia, el sexto tipo de cáncer en importancia a nivel mundial. Y pues para ello, qué mejor que el doctor Homero nos empiece a decir de qué se trata esto, porque como que no es muy conocido, pensamos pues que no es tan común, sin embargo, al estar en sexto lugar a nivel mundial quiere decir que para empezar debe ser una variedad tremenda de enfermedades a las que se les denomina cáncer de cabeza y cuello, debe haber unas más comunes que otras, y pues queremos empezar a platicar con ustedes de qué se trata. Gracias, doctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes para ti, para Salvador, para toda la audiencia. Efectivamente, el cáncer de cabeza y cuello es una de los grupos de enfermedades mucho menos conocidas que las otras, ciertamente menos frecuentes que las comunes, pero no por eso raras. Y son una gran variedad, es un grupo muy amplio de pacientes que tienen este tipo de problemas. Y quisiera empezar diciendo que el cuello, contra lo que mucha gente pudiera pensar, el cuello tiene una gran cantidad de estructuras anatómicas, tiene un drenaje linfático que alberga alrededor de 300 ganglios linfáticos en el cuello nada más, estaciones ganglionares como tales, y que tiene órganos muy variados, inclusive en su función, inclusive en específicamente su papel dentro del organismo. Y quisiera empezar este primer bloque hablando de lo que es el cáncer de tiroides. ¿Por qué el cáncer de tiroides? Bueno, el cáncer de tiroides es una enfermedad relativamente frecuente. Es una enfermedad que afecta mucho más a menudo a la mujer que al hombre. La proporción estimada es aproximadamente de 7-1. Y digamos que la edad más común de presentación está entre los 25 y los 45 años, aunque pudiera presentarse, como sabemos en el caso de los cánceres, pudiera presentarse prácticamente en todas las edades. Si recordamos un poquito, la glándula tiroides se encuentra como si fuera un corbatín en la parte central del cuello, está prácticamente asentada sobre los anillos traqueales y cumple una función de carácter endocrino bastante importante en nuestro organismo, regulando una serie de procesos diversos y siendo influenciada y además influir en muchos de los procesos metabólicos del arreglo, por ejemplo, del sistema cardiovascular, de la piel y de muchas otras cosas más. El cáncer de tiroides en sí, para no variar, es un grupo diferente de enfermedades. Para empezar, debemos distinguir a lo que se llama el cáncer diferenciado de tiroides, del poco diferenciado de tiroides o asociado a algunas otras cosas. ¿A qué me refiero con el cáncer diferenciado del tiroides? Pues me refiero a que las células tiroideas tumorales que aquí se presentan son células que se parecen de manera bastante cercana a las células normales del tiroides. Luego entonces se trata de tumores generalmente de baja agresividad, que son tumores que se mantienen en el tiempo durante periodos y lapsos de la vida muy largos
en donde una paciente puede ser que desarrolle a lo largo de 8, 10 años, 15 años un tumor de tiroides, que generalmente se gestan desde la infancia, la adolescencia y se presentan en la edad adulta. Y este tipo de tumores, a diferencia del resto de los tumores del organismo, suelen ser lesiones que no dan metástasis, por lo menos de manera temprana, que pueden ser controlados de una manera bastante satisfactoria, ya sea con la parte de la cirugía cuando ésta está indicada, o bien con medicamentos o sustancias que pueden ser utilizadas, desde incluso el yodo 131, la radiación ionizante a través de un radionúclido, como el yodo 131, o con algunos otros fármacos biológicos recientes. Destacar que la quimioterapia, por ejemplo, no tiene aquí, en el cáncer diferenciado del tiroides, absolutamente ningún papel. Volvemos a lo mismo, son células que se reproducen muy lentamente, hay un porcentaje de reproducción muy, muy pequeño, y por lo tanto la quimioterapia no tiene una acción definida. Esos son los diferenciados de tiroides. ¿Es posible, doctor, que se pueda identificar a tiempo este tipo de cáncer? Absolutamente, es muy identificable y es tan sencillo como que la expresión primaria es ver tu cuello y ver si en tu cuello tienes alguna protuberancia. O sea, si sale una bolita, si sale una bolita. Exactamente. Si sale una bolita que produzca irregularidad, eso es un nódulo tiroideo. A veces el nódulo tiroideo va solo, a veces el nódulo tiroideo va acompañado de un crecimiento de la glándula tiroides, ya sea del lóbulo derecho, ya sea del lóbulo izquierdo, ya sea del puente que los une, que se llama istmo tiroideo, y cuando la tiroides está crecida se llama bocio. Bocio no significa otra cosa más que simplemente el aumento en el tamaño de la glándula tiroides. Y a esto le agregas la función. Hay nódulos tiroideos que son afuncionales, que ni aumentan ni bajan los niveles de tiroides, o hay nódulos funcionales, que son aquellos que o producen más hormona tiroidea y te producen como tal un hipertiroidismo, o nódulos funcionales bajos que te dan un hipotiroidismo. Todo esto con un cortejo sintomático muy, muy variado, todo ello. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los indicadores que causan sospecha? Una persona común y corriente, ¿qué es lo que tiene que identificar? ¿En qué momento tiene que ir? ¿Con qué especialista? Para que vean si tiene este problema. Ok. Primero, y antes de ir con el especialista, sabemos todos que generalmente los especialistas o los subespecialistas somos médicos de referencia. Regularmente, el médico que consulta en principio esto es el médico familiar o el médico general de primer contacto. Importante decir lo siguiente, hubo en México, allá por los años 40, 50, una virtual epidemia que en algunos estados de nuestra República Mexicana era muy marcada y que se vio con claridad que esto estaba asociada a la deficiencia de yodo. Entonces, las autoridades mexicanas dijeron, bueno, pues vamos a adicionar el yodo en la dieta de los mexicanos de alguna manera. Y lo que hicieron fue adicionarlo a la sal de mesa. Si ustedes se fijan, dice sal yodada. Eso quiere decir que la sal, por legislación, desde aquellos años, tiene yodo y con eso se redujo la cantidad de pacientes con problemas de tiroides. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? Observar tu organismo. Si tu cuello muestra una bolita, una zona irregular, algo que, por ejemplo, cuando pasa saliva se mueve como un nodulito, eso es menester que vayas y acudas en principio con el médico de primer contacto. Regularmente lo que hacen es correr un panel tiroideo de determinación de hormonas tiroideas y ver si estás en hipertiroidismo, en hipotiroidismo, o bien estás funcionando bien, que se llama eutiroidismo. Cuando esto no pasa de ser ahí y simplemente está ahí, se da medicación para tratar de inhibir el nódulo tiroideo y asunto arreglado. Pero resulta que algunos de esos nódulos tiroideos pueden tener cáncer. Entonces, tu papel es solicitar una valoración con el subespecialista. ¿Cuál es el subespecialista primariamente indicado? Es el endocrinólogo. Aquella persona que se dedica a los padecimientos de las glándulas de nuestro organismo, como lo es la glándula tiroidea.
Y ya cuando hablamos de un cáncer tiroideo, regularmente lo tratamos en conjunto con endocrinología y oncología, ya sea oncología quirúrgica, ya sea oncología médica. Ok. Estás comentando que en primera instancia es más común en mujeres que en hombres. ¿Cuál es la frecuencia? 7-1. 7-1. Pero no quiere decir que a los hombres no les pase. No quiere decir que a los hombres no les pase. Por ejemplo, mi tío tuvo un cáncer de tiroides y es varón. ¿Y también es a las mismas edades que en las mujeres, en los hombres? Suele ser a las mismas edades, con más excepciones todavía que en las mujeres. Generalmente es un poquito en edades mayores. ¿Por qué? Porque la influencia hormonal que tenemos los hombres es diferente a la que tienen las mujeres y regularmente es un poco más tarde. ¿Y qué pronóstico tiene esta enfermedad si se detecta a tiempo? Cuando hablamos de cáncer de tiroides diferenciado, que son dos, básicamente el papilar, el folicular o las formas mixtas, el pronóstico es excelente. Vamos a decir que arriba del 95% de la gente se cura, ya que es una enfermedad lenta, una enfermedad que no da metástasis, que se resuelve ya sea con cirugía, con yodo radioactivo, yodo 131. El problema radica cuando tú tienes un cáncer no diferenciado del tiroides. Y ahí tienes enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, que con cierta frecuencia se asocia a cánceres no diferenciados de tiroides. O cuando tienes un cáncer medular del tiroides, que está asociado a diferentes síndromes endocrinos. Hay una entidad conocida como síndrome endocrino múltiple, de un tipo 1 y de un tipo 2, estrechamente relacionada a la herencia y muy complicada, porque generalmente está complicada la tiroides con la suprarrenal, con los ovarios, con algunas otras cosas. Y finalmente, el llamado carcinoma indiferenciado del tiroides, que es un verdadero diablo y que produce metástasis terribles en un periodo de tiempo muy corto y que difícilmente las personas logran salvar la vida o vivir más allá de un año. Afortunadamente, estos tumores indiferenciados de tiroides son muy poco frecuentes, pero cuando alguien tiene la desgracia de que esto le caiga, es complicadísimo salvar la vida de esa persona. Y obviamente pues eso no está al alcance para identificarlo de la persona que se detecta una bolita. Por eso es que es tan importante que ante cualquier presunción de que puede tener algo raro, pues tienen que ir inmediatamente a consulta, ¿cierto? Cierto, y algo más. No solamente es la presunción y la revisión y la corroboración de que tienes un nódulo tiroideo. ¿Por qué? Porque la gammagrafía tiroidea, porque el ultrasonido del tiroides te va a decir que ahí está el nódulo. ¿Pero qué contiene ese nódulo? La única forma de saberlo es mediante una biopsia. Y tienes dos formas de hacerlo. Uno es con una aguja fina, extraer una pequeña cantidad y analizar las células. La otra es ir a cirugía, sacar el nódulo tiroideo con y sin la mitad de la tiroides. Por ejemplo, si estuviera en el lóbulo derecho, haces una hemitiroidectomía, quitas del istmo a la derecha o izquierda o la porción central. Y el reporte del patólogo es el que te va a dar específicamente el nombre y el apellido de ese nódulo tiroideo. O sea, cuando hay una protuberancia y tú te la detectas, vas al médico y le tienes que pedir que manden a patología esa bolita, o cómo está la cosa. Porque a veces el médico no lo hace. Así es. Sabemos que muchas veces los médicos de primer contacto no están familiarizados con problemas de salud menos comunes que los más comunes, y entonces, sí, de ahí está la bolita, déjela, no le da problemas. Y como el cáncer de tiroides de tipo diferenciado se lleva años ahí, pues dicen, pues esto no es cáncer, y zúmbale, de repente te sale la bronca, ¿no? A mí me parece que cualquier nódulo tiroideo, per se, justifica plenamente que le hagas la batería de estudios, y ante la menor sospecha de que pudiera haber algún cáncer, la idea es entonces biopsiarla. Llámese de una forma con aguja fina o bien la extirpación del nódulo o de la porción tiroidea que lo contiene. Esa es la única manera en donde tú vas a tener un diagnóstico de un cáncer tiroideo. Bueno, pues así ya tenemos la información por si llega a pasar algo, pues estar pendientes de que sí se mande a analizar esa bolita. Tú comentabas de la sal, pero esto no quiere decir que tenemos que comer sal, ¿no? Para prevenir. No, claro que no. Simplemente, tú no puedes conseguir en el mercado sal sin yodo, ¿sí?
Simplemente tienes que tener tu suplemento de sal de siempre. No quiere decir que hay que salar los alimentos, no quiere decir eso, de ninguna manera. Quiere decir que las cantidades de sal recomendadas están calculadas para que tú tengas el suplemento yodado. O sea, no hay que comer más sal, ni tiene un efecto preventivo. O sea, y tampoco tomar yodo. Ni tampoco tomar yodo. El yodo lo podrás tomar cuando tienes un padecimiento en donde tú lo que te interesa hacer es frenar la producción o detener este feedback, esta retroalimentación que hay entre la tiroides y los órganos que regulan esto, esencialmente la zona del hipotálamo y la hipófisis. Pero esto ya es terapéutico, no es preventivo. O sea, eso siempre lo tiene que indicar un especialista. Eso siempre lo tiene que indicar un especialista. Te diré que algunos médicos de primer contacto, que sí más o menos le saben a esto, pueden iniciar la terapia inicial. Por ejemplo, existe una formulación muy común, que es la sustitución de hormona tiroidea, que tiene una presentación única y que puedes intentar ver con esto, especialmente cuando las hormonas fluctúan, ¿no? Independiente de que tengas o no síntomas. Pero vamos a decir, arriba del 90% de los casos, un nódulo tiroideo implica la participación del endocrinólogo y a veces del endocrinólogo y del oncólogo o también el médico internista, el especialista en medicina interna, que es una persona que regularmente pues atiende todos los órganos de nuestro cuerpo. Muy bien, este entonces es el cáncer, el tipo de cáncer más común de los llamados de cabeza y cuello. Sí, este es el cáncer más común de los llamados cánceres de cabeza y cuello, que vuelvo a lo mismo, no es uno, son varios, es un grupo no tan amplio. Es el grupo más común, el de tiroides. Es el grupo más común, mucho menos amplio que otros, pero sí muy diferentes unos de otros. Pero es el cáncer de cabeza y cuello más común que existe. Pues estamos hablando con el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo y nos está platicando sobre esta gran diversidad de enfermedades que corresponden al grupo de cáncer de cabeza y cuello, en el marco del Día Mundial de esta enfermedad que se conmemoró el día de ayer. Vamos a una pausa y continuamos. Oncotips, cáncer de colon. Si el cáncer de colon se detecta en los estadios más iniciales, la tasa de supervivencia es muy alta, alrededor del 90% de posibilidad de vivir más de 5 años, y la probabilidad de una cura completa también. El 40% de los cánceres colorectales podrían evitarse con colonoscopías cada 10 años. La colonoscopía es una técnica endoscópica que permite la visualización del interior del colon y con la que se pueden diagnosticar enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Esta técnica detecta oportunamente el cáncer de colon en las primeras fases de desarrollo. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener Oncotips, cáncer de colon. ¿Sabías que la famosa limpieza de colon no es útil para prevenir el cáncer colorectal? La limpieza de colon que se realiza para ayudar a eliminar las toxinas es una práctica innecesaria y potencialmente peligrosa, especialmente la hidroterapia de colon. La limpieza de colon con laxantes, enemas o formulaciones a base de hierbas puede aumentar el riesgo de deshidratarse si la persona no bebe suficientes líquidos. Se pueden ver afectados los niveles de electrolitos. Pueden aparecer mareos cuando hay cambios en el nivel de sodio o calambres y ritmos cardíacos anormales cuando hay unos niveles bajos de potasio. Algunas limpiezas que utilizan formulaciones a base de hierbas podrían afectar el hígado. La hidroterapia de colon puede causar calambres abdominales, dolor de estómago, diarrea, náuseas y vómitos. Puede afectar a la flora intestinal. Las complicaciones más severas pueden incluir la perforación del intestino, infecciones graves y desequilibrios electrolíticos. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon.
Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida de Proncavi, platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña, que nos habla de el cáncer de cabeza y cuello, o más bien el gran grupo de enfermedades que corresponden a este sector de cáncer de cabeza. Y hablamos del cáncer de tiroides en términos generales. Y bueno, ahora ¿con qué seguimos, doctor? Bueno, ahora seguimos con el más amplio y más variado grupo de cánceres de la cabeza y el cuello, que son los llamados cánceres epidermoides o cánceres escamosos de la cabeza y el cuello. Estos surgen en las estructuras del revestimiento de los tejidos, en la tapicería propiamente de los tejidos. Dentro de ellos, pues tenemos los cánceres de laringe, los cánceres de faringe, de hipofaringe, de lengua, de todas las estructuras vocales, bucales que existen, y constituyen, así como cuando veíamos en el programa anterior que los sarcomas son un grupo de 150 tipos de cánceres diferentes, pues aquí este grupito anda por solito nada más y evitándonos a tiroides y a los linfomas que hablaré después. Este solito se lleva aproximadamente unos 100 tipos de cánceres diferentes. O sea, ¿es la boca y lo que está asociado a la boca? ¿Cómo? Es la boca, los revestimientos que podemos tener en un momento dado en la nariz, los revestimientos que podemos tener en las estructuras de recubrimiento de los ojos, lo que podemos tener en la mandíbula, en la maxila, lo que podemos tener en la garganta, en la retronariz, en la laringe, en todas las estructuras es toda la tapicería, toda la tapicería. De aquí destacan por su mayor frecuencia, yo diría que básicamente dos, y hay algo que quiero puntualizar muy claramente. Primero, quizás el más común de estos cánceres sea el cáncer de laringe. Un cáncer de laringe asociado primero a la presencia de virus, como suele ser en los epitelios. Los epitelios, como pasa, por ejemplo, en el cáncer ginecológico, donde el virus del papiloma humano tiene un papel, justamente esta familia de virus, que también son entre 150 y 200 virus del papiloma humano, si ustedes se recuerdan, los virus tipo 16 y 18 son los que se asocian a la presencia del cáncer cervicuterino. El 6 y el 11 se asocian más a verrugas y este tipo de cosas. Pues aquí en cabeza y cuello están el 6, el 11, el 16, el 18 y una bola más, varios de los cuales son cancerosos y varios de los cuales han estado muy en relación en fecha reciente a esos cambios de hábito en la actividad sexual. O sea, sexo oral. Sexo oral y algunas otras alternativas. Frecuentemente, obviamente, cuando estás hablando de personas que han tenido la infección del virus del papiloma humano, ¿no? O sea, hay que recordar aquí que los hombres son los portadores del virus del papiloma humano, ¿cierto? Y que así como empezó este proceso en el medio de contacto por cervix, vagina, etcétera, pues ahorita se están dando en boca, en garganta, en faringe, en laringe. Sí, con una diferencia. El hombre inicia como portador, sí, pero el hombre aquí sí desarrolla la enfermedad, cosa que no sucede siempre en los genitales masculinos. Aquí el hombre es inicialmente portador y posteriormente es enfermo en 9,5 de cada 10 pacientes. Aquí el hombre sí tiene deformidades serias y complicaciones serias. Son tumores difíciles de tratar, de crecimiento rápido, deformantes, sangrantes, que producen alteraciones muy severas en todo esto. Y que vamos a decir que la piedra angular del tratamiento de esto es la cirugía. Pero a veces hay cirugías terriblemente deformantes. Pues sí, como le quitas la mitad de la cara, ¿no? Hay gente que le quitas prácticamente la mitad de la cara y la mitad del cuello, ¿sí? Me ha tocado ver casos que afortunadamente cada día ya se ven menos y que casi ya no se hacen ese tipo de cirugías, se llaman comandos, en donde, por ejemplo, recuerdo un paciente que le quitaron la órbita del ojo, que le quitaron la mitad de la nariz, que le quitaron la mitad de la lengua y la mitad de la mandíbula, que le quitaron la maxila y que le quitaron la disección radical de los ganglios del cuello. O sea, tenía un hoyo de aquí a acá, por ejemplo, ¿sí? Tenía media cara afuera, ¿no? Imagínense el defecto estético que estas personas tienen. Y además eso tampoco te garantiza que se vayan a curar.
Hoy día, la quimioterapia y la radioterapia aquí sí funcionan, aunque no funcionan así maravillosamente. Y hoy día estamos teniendo también el ingreso de medicamentos biológicos, de inmunoterapia y de algunas otras cosas que están mejorando el pronóstico y las respuestas de estos pacientes. Pero volvemos al mismo rollo. Son medicamentos caros, son medicamentos que implican tratamientos prolongados, en donde el acceso es limitado. Todas estas lesiones de cabeza y cuello están muy, muy relacionadas al carcinoma, al virus que produce el carcinoma cervicuterino, el virus del papiloma humano, aunque ciertamente con una menor frecuencia que el carcinoma cervicuterino. Vamos a decir, el cáncer cervicuterino es una enfermedad que podemos considerar una enfermedad de transmisión sexual. El cáncer de cabeza y cuello no. Hay un porcentaje de los pacientes, no despreciable, quizás 2/3 partes o poco menos, que están asociados al virus del papiloma humano, y los demás se asocian muy claramente a 2 factores de estilo de vida de riesgo: el alcoholismo y el tabaquismo. De todos modos, entonces, quiere decir que podrían ser prevenibles, ¿no? Este tipo. Claro, es muy simple. No fumes y no bebas en exceso, y si no haces eso y tienes una higiene bucal y no te contaminas con sexo oral irresponsable, pues entonces difícilmente vas a tener un cáncer de cabeza y cuello, de estos escamosos epidermoides, ¿no? Básicamente. ¿Qué tan comunes son entonces? Son bastante comunes. Tú decías el 6º lugar, ¿no? Por ahí andan las cosas. Mira, son tan comunes que en la formación de nosotros los oncólogos, cuando estamos en la especialidad, hay 4 grandes áreas de división, que es cáncer y tumores mamarios, 1. 2, cánceres ginecológicos, cervicuterino, ovario y todo lo demás. Hay otra rama que se llama tumores mixtos, que es donde entran los sarcomas, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un área específicamente que se llama cáncer de cabeza y cuello, ¿sí? En donde entra todo este grupo. O sea, las 4 grandes ramas incluyen a los carcinomas de cabeza y cuello, lo cual te habla de que pues, no son raros, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo. Se pueden prevenir si no fumas, si no consumes alcohol en exceso y si tienes sexo seguro, sexo oral seguro. Vamos a decir que así reduces 2/3 partes de las posibilidades de tener cáncer de cabeza y cuello. Hay una connotación adicional que quiero mencionar. El cáncer de laringe se distingue un poquito, y el cáncer de lengua, que es el segundo que también quiero mencionar, que se distinguen un poquito de los demás. El cáncer de laringe tiene como peculiaridad estar presente en personas que usan mucho la voz. Ejemplo, locutoras, por ejemplo, ¿sí? O locutores, cantantes. Cantantes, maestros que utilizan su voz de manera continua, y en donde son presa frecuente de virus no necesariamente del papiloma humano, sino del grupo de los herpes virus. Frecuentemente se presenta eso. Y el cáncer de lengua, que tiene una característica, por cierto, singular, suele ser un cáncer más agresivo que el resto. Y esto se debe a que por debajo de la plancha de la lengua, vamos a decir la base de la lengua, está ampliamente drenada por el sistema linfático y ampliamente vascularizada. Entonces este cáncer, a diferencia de los otros, se disemina de manera mucho más rápida. Por ejemplo, si tú tienes un cáncer de parótida, de la glándula salival mayor, no puedes comparar el drenaje que tiene la parótida o las glándulas que puedas tener salivales en las partes laterales al lecho que hay en las glándulas submaxilares y abajo de la lengua, ¿sí? Esto hace que los cánceres varíen un poquito. Y como siempre, existe la parte de bien diferenciada, poco diferenciada y nada diferenciada, que hacen que los cánceres sean diferentes en su agresividad en función de la relación única e individual que hay entre un huésped y un cáncer. ¿Y las edades de frecuencia de este tipo? Ok. Mira, típicamente, el carcinoma de cabeza y cuello lo veíamos en personas de edad adulta mayor. Estás hablando de personas que sobrepasan generalmente los 60, los 65 años de edad. Esto ha cambiado. Y ha cambiado en mucho por la infección del HPV. Hoy estamos viendo una gran cantidad de pacientes jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, te hablo de muchachas de 30 años, de 40 años, incluso menos de 30 años,
que presentan lesiones asociadas al HPV. Es decir, esta edad se ha venido acortando, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, ya ves que sobre todo entre los beisbolistas existe el hábito ese de mascar tabaco. Uh-huh. El mascar el tabaco que se presentaban entre sobre todo los futbolistas los beisbolistas de la Liga América, de la Liga de Fútbol de Béisbol de los Estados Unidos, ellos tenían mucho cáncer, tanto en la lengua como en los carrillos de la lengua, como en el paladar, como en la base de la encía, en la superficie de la encía, precisamente por esta exposición a tabaco. Esos cánceres generalmente no están asociados a los virus. Ahora, si juntas los dos, pues con más ganas, ¿no? Con más ganas te sucede, ¿no? Esto ha incrementado y ha cambiado la epidemiología de los cánceres de cabeza y cuello asociados a estos hábitos en los jóvenes. De tal manera que ahora no es excluyente que tengas pocos años para tener esto. Hace unos días vi a una jovencita en el consultorio con un cáncer de la zona del labio y encía. La chamaca tiene 22 años. La interrogué, ¿sexo oral? Sí. ¿Sexo oral irresponsable? Sí. ¿Qué tiene? HPV. La mandé a hacer un cultivo, tiene HPV. Está desarrollando un cáncer en el área del labio y tiene 22 años. Por virus de papiloma humano. HPV. Por HPV, por virus del papiloma humano. Muy Entonces, bien. ¿qué te dice esto? Pues ahí están los cambios, ¿no? Sí, es una enfermedad de transmisión sexual. Pero Sí. ya estamos en nuestro segundo bloque. Vamos a ir a una pausa para irnos con el último segmento de este tipo de cánceres de cabeza y cuello. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Seguimos en Prevención en Acción hablando de tumores de cabeza y cuello en el marco del Día Mundial de esta
este gran grupo de enfermedades que se conmemoró el día de ayer. Y pues bueno, vamos al último bloque en términos muy generales de lo que es esta enfermedad o este grupo de enfermedades. Y nos vas a hablar ahora de los famosos linfomas, que yo creo que son los más conocidos, ¿verdad? Yo creo que sí, porque además su incidencia en la población infantil es marcada. Y creo que la gente está un poquito más familiarizada con el área de leucemias y linfomas. Empecé diciendo esta charla que el cuello tiene 300 ganglios aproximadamente como los ganglionares. Los linfomas no son otra cosa que el crecimiento canceroso tumoral que surge en el sistema linfático. Hay que recordar que el sistema linfático de nuestro organismo es el sistema de drenaje de nuestro organismo. Es como el drenaje profundo de nuestra ciudad. Prácticamente residuos y tiene una recirculación donde se limpia y se da todo esto. O sea, por ahí se va todo lo que nos sirve del cuerpo. Por ahí se desecha, además de, pues, obviamente la orina y obviamente el excremento, pero es otro de los procesos de limpieza de nuestro organismo, que sobre todo limpia las partes más profundas de nuestro organismo. ¿Ok? El cuello, vamos a decir que por su gran cantidad de drenaje linfático que recibe del tórax y que también drena de las partes de la cabeza, es el sitio más frecuente de presentación de los linfomas. ¿Qué son? Son un ganglio que guarda células tumorales y que empieza a crecer y que empieza a bloquear el sistema de tránsito que tiene en la circulación linfática como tal. Los linfomas son un grupo que en dos grandes ramas se dividen en los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. ¿Y por qué Hodgkin? Bueno, pues porque el señor que describió esto se apellidaba Hodgkin. Si se hubiera sido el señor Pérez, pues hubiera sido los linfomas de Pérez, ¿no? Pero no, fue el señor Hodgkin que lo describió precisamente la enfermedad de Hodgkin en el año de 1890. Este tipo de tumores como tal son tumores altamente curables, altamente sensibles a la quimioterapia, por cierto, y algunos de ellos también a la radioterapia. Decía que se presentaban mayoritariamente en los niños, sin embargo, no son extraños en los jóvenes, en los adultos intermedios, y no son nada raros en los viejos tampoco. Es un grupo de enfermedades muy heterogéneas, en donde provienen básicamente de desregulaciones inmunológicas, ya sea de los linfocitos B o de los linfocitos T, y generalmente son del campo de competencia del hematólogo. Habemos algunos oncólogos que por nuestra formación académica, que en el caso mío, el hospital donde yo me formé, que es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en el ISSSTE, en la Ciudad de México, el servicio de oncología veía los linfomas. Por cierto, no es lo más común. En los Estados Unidos, la formación de nosotros, por ejemplo, lleva oncohematólogos, que lleva precisamente, además de todo esto, las leucemias y los mielomas. No es el caso en México. Pero nosotros sí nos enseñaron a tratar linfomas, afortunadamente. Y son enfermedades, afortunadamente, que, como dije, responden muy bien. Hay un porcentaje alto de linfomas curables. Y hoy día tenemos una compleja red de expresiones y de perfiles moleculares que nos permiten adicionar a los programas de quimioterapia establecidos drogas que justamente van a esos sitios específicamente donde hay una mutación o alguna sobreexpresión y en donde adicionamos, por ejemplo, un tratamiento que nos da una ventaja de 20, de 25% más de probabilidades de curar a una persona. Quisiera recordar algo, porque a veces lo recordamos mejor cuando hablamos de celebridades. Seguramente ustedes se acuerdan de Jackie Onassis, que después fue Jackie Kennedy, ¿sí? Al revés, primero Jackie Kennedy y después Jackie Onassis. Ah, bueno, pues como haya sido, como decía el personaje este. Ok, al revés. El hecho es que la señora, si algo no le faltaba, era dinero, ¿sí? Ella tuvo un linfoma no Hodgkin, que expresaba específicamente una serie de receptores llamados CD20, CD45, que en aquellos entonces no existía la posibilidad de tener anticuerpos monoclonales que pudieran contrarrestar esta expresión como tal. Hoy esa expresión se controla de manera muy sencilla con un medicamento que se agrega al programa de quimioterapia. Quiere decir que si Jackie Onassis hubiera vivido
en estas épocas, su linfoma sería absolutamente curable. Y en aquellos tiempos probó de todo, ¿no? De todo, y no funcionó. ¿Por qué? Porque no existía. Esto les pone de manifiesto algo. A veces la limitación es o la disponibilidad científica de algo o el acceso a algo. Pero los linfomas son un grupo sumamente interesante de pacientes en general con un pronóstico bueno, como en todo. Aquí sí hay una relación con la genética, con la epigenética, con una serie de cosas que sí se presentan. Incluso hay una variante, yo no sé si se acuerdan de aquellos niños de Biafra que tenían abdómenes muy grandotes y cosas así por el estilo por desnutrición, y que a su vez había otros que tenían grandes tumoraciones en el cuello. Hay algunos sitios endémicos ahí y en algunos en el sur de Asia. Y este grupo de linfomas, o bien linfomas nasofaringeos que destruían prácticamente la nariz y la cara de las personas, algo que se llamaba granuloma letal de la línea media y algunas otras variantes de los linfomas, este tipo de lesiones están asociadas a otro virus, y ese virus se le conoce como el virus de Epstein-Barr, que en México es mucho menos frecuente. Allá tienen formas endémicas de esta enfermedad. Hay una variante que se llama linfoma de Burkitt, que es justamente el linfoma africano, que tiene una variante africana y una variedad americana. Nosotros en México vemos poco este tipo de variantes, pero existen y son otras de las cosas. Como en todos, hay linfomas de grado bajo, de grado medio, de grado alto, que tienen grados variables y posibilidades diferentes en los diferentes programas de tratamiento disponibles que existen. ¿Tiene alguna relación este tipo de enfermedades, este grupo del que estás hablando, con temas de prevención o de plano aquí sí no se puede hacer nada para reducir los riesgos? Aquí no se puede hacer nada de prevención. Se puede hacer mucho para diagnóstico temprano. Eso igual, sí. Bolitas que salgan o qué. Exacto, bolitas. La gente piensa que todas las bolitas que le salen en el cuerpo, porque la gente lo piensa así, todos, es que son bolitas de grasa. No, perdóname. En el cuello hay 300 estaciones ganglionares y hay que saber tocar y hay que saber distinguir una cosa de la otra. Tu misión como paciente, como persona es, me salió una bolita, voy y acudo con quien sepa de qué se trata esa bolita y si es necesario biopsiar esa bolita o no. Porque cuando tú haces medicina evidenciable, valga la redundancia, por evidencias y no por supuestos, siempre vas a tener un mejor resultado. La medicina no es de creer, es de saber, es de confirmar, es de tener evidencia. Cuando tú distingues, por ejemplo, porque puede ser un nódulo metastásico, por ejemplo, de un cáncer de tiroides, o de un cáncer de lengua, o de un cáncer de otra parte, y también puede ser un linfoma, la única manera exacta que te va a dar el 100% de certeza es la biopsia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que acudir al subespecialista adecuado para poder hacer lo que tienes que hacer ante la circunstancia que tengas. Y en este caso no también el tiempo es importante, o sea, mientras más pronto mejor. Sí, aquí el tiempo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los linfomas en términos generales son tumores que crecen rápido, son tumores que migran por el sistema linfático. Recuerden que la sangre y la linfa son circulaciones y que durante todo ese proceso de circulación se pueden generar depósitos, incluso en áreas lejanas y remotas del sitio primario. Son enfermedades que de entrada tienes que pensar que son enfermedades sistémicas, es decir, no un tumor se localiza en un área específica y ya. Los sistemas circulantes, por eso se les llama tumores líquidos y tumores sólidos. Los tumores líquidos están en continuo movimiento y estos linfomas pues son parte de un proceso circulatorio de nuestro sistema linfático como tal que recircula en nuestro organismo. Entonces, entre más pronto lo atiendas, detectas una estación afectada, pero pues ¿cuántas hay en el organismo si tienes 300 en el cuello? Miles de estaciones ganglionares. Entonces no vas a sacarle una muestra de todo el sistema linfático y biopsiar 48 lugares diferentes, ¿no? Pero vas a tomar uno y vas a entender que estas células circulantes pueden ser detectadas en una médula ósea, por ejemplo, en la extracción de la médula ósea, en el análisis del líquido de la médula ósea, o la vas a encontrar directamente en una de las expresiones ganglionares a través de este medio. Pues bueno, el tema de hoy,
cánceres de cabeza y cuello. Yo quisiera recordarles que en Proncavi nosotros tenemos el servicio de consulta de segunda opinión con el doctor Homero Fuentes de la Peña, porque a veces hay que obviar tiempos y a veces en el sistema de salud puede tardarse mucho para poder pasar al especialista y a lo mejor la explicación que le puedan dar o el diagnóstico no le satisface y usted considera que tiene algún problema que no está bien diagnosticado. Nosotros le ofrecemos, porque es un derecho, este servicio de consulta de segunda opinión, para que cualquier duda, ante cualquier bolita que se detecte, pues mejor acuda con nosotros y pueda identificar si es un problema o no es un problema. Entonces, justamente por ello, vamos a ver este video donde justamente el doctor nos explica de qué se trata esta consulta de segunda opinión. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy el doctor Homero Fuentes de la Peña, soy médico oncólogo, especialista en oncología médica y soy el presidente de Proncavi AC. Quiero platicarles un poquito de la importancia que tiene y de la forma en que se puede llegar a recibir una segunda opinión. Y la razón es bien sencilla. Primero, el cáncer es un padecimiento en donde hay muchas preguntas y hay pocas respuestas. No todo está consensuado, no todo mundo estamos bajo la misma perspectiva y bajo la misma óptica, y mucho menos cuando tenemos los problemas que tenemos hoy día en México con la medicina institucional e incluso con la medicina privada y los seguros de gastos médicos. Siempre me parece que 4 ojos ven más que 2, que 4 manos hacen más que 2, y que cuando está de por medio la vida de los seres humanos, nunca está por demás tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta opinión, todas aquellas que sean necesarias para que el paciente y su familia se sientan confortados, sientan que se les explique, sienten que se les toma en cuenta. Muchas veces pasa que en las instituciones los tiempos son muy reducidos, hay una gran carga de trabajo, y en el consultorio privado es un poquito diferente, tenemos más tiempo, tenemos la manera de poder ampliar un poco estas explicaciones que la enorme mayoría de la gente las requiere. Creo que una segunda opinión nunca sobra. Yo en lo personal estoy cumpliendo 30 años de ser oncólogo clínico, he visto ya varios miles de casos y la experiencia acumulada te hace que veas de nuevo cosas que a lo mejor no son tan frecuentes, o bien las frecuentes que la repetición de las mismas te lleve a un buen puerto. Hoy día hay elementos suficientes para poder hacer un buen juicio, para poder tener una recomendación e incluso para tener recomendaciones consensuadas, particularmente en cánceres como el cáncer de mama o como el cáncer de próstata o como el cáncer de colon, que son un poquito dispares en cuanto al criterio de los médicos en la atención. Entonces, date la oportunidad de tener una segunda opinión, escucha qué crees que puedas hacer y quédate con la opinión que a ti más te convenga. Básicamente es eso. Ahora, ¿cómo hacer una segunda opinión a través de la asociación civil? Proncavi se dedica en forma inicial a tratar de informar, educar, reducir riesgos para cáncer. Si tú ya lo tienes, también te podemos ayudar con esto de segunda opinión y te podemos ayudar con muchas otras cosas más en los talleres en las que tenemos. Y lo único que tienes que hacer es la consulta a través de nuestros medios de difusión, que es en este caso Facebook, que es Twitter o Instagram, que a través de los cuales puedes tú simple y sencillamente entrar a la página, agendar una cita, te van a hacer un estudio socioeconómico y en función de eso te van a cobrar una cuota de recuperación. No, yo no cobro una consulta para esto, simplemente es una cuota de recuperación para la asociación. Es parte del trabajo o parte de lo que yo hago por la gente y para la asociación, para Proncavi AC. Creo que es muy claro, es muy sencillo, también lo puedes hacer vía telefónica, a través de la vía telefónica 664-687-4820, repito, 664-687-4820. Tú puedes solicitar que se te dé una cita directamente con Trabajo Social,
Como primer paso, quien te va a hacer el estudio socioeconómico te citará para este fin y te podrá pasar conmigo en esa misma ocasión o en una cita subsecuente, como tú te acomodes. Realmente es un procedimiento muy sencillo y muchas veces la perspectiva de las personas después de una segunda consulta o de una segunda opinión cambia. A veces no, a veces yo estoy completamente de acuerdo. Justamente el hecho de poder darte una opinión honesta, sin ningún sesgo, sin ningún interés en particular, a veces amplía la perspectiva de las personas. Gracias, estamos a sus órdenes en Proncavi AC, somos un equipo de trabajo profesional, multi e interdisciplinario, en donde trabajamos todos con muchas ganas y con mucho deseo de poder servir a nuestra comunidad. Pues bueno, el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello se conmemoró ayer. Cada año, desde hace 5 años, se está promoviendo que la gente conozca más de este tipo de tumores. Y hoy tuvimos con el doctor Homero Fuentes de la Peña, pues esta explicación tan vasta en términos generales de lo que implica este grupo de enfermedades oncológicas. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar, doctor? Pues yo para finalizar le dejaría un mensaje a la gente. No creas, no supongas. Ante cualquier bolita que tú tengas, consulta a la persona indicada. Las segundas opiniones, las terceras, cuartas, quintas opiniones son necesarias en la medida de que tú tengas la certeza de que estás en el camino correcto. La cantidad de cánceres que existe literalmente son varios miles de ellos. No todo mundo puede saber todo de todo. Así que consulta, solicita una opinión y está completamente seguro y piensa. El cáncer es curable cuando se detecta a tiempo. El cáncer puede no ser curable cuando lo detectas muy tarde. Básicamente eso. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y pues por último yo quisiera comentarles que ya viene nuestro evento Carnaval Fitness Internacional el día 29 de agosto de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a tener en modo online nuestro evento. Uno de nuestros grandes voluntarios fitness va a ser el conductor, que es Raúl Balbuena, y vamos a tener estrellas de varias partes, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso los estamos invitando para que se inscriban porque va a haber cupo limitado. Entonces, ya de una vez pueden buscar la información en nuestras redes sociales para que se inscriban. Se pide un donativo de 100 pesos para que puedan participar. Es el próximo 29 de agosto, modo online, de 10 a.m. a 1 p.m. y pues ya están abiertas las inscripciones. A nombre de Proncavi, Prooncología y Calidad de Vida, les damos las gracias por su atención y los esperamos la próxima semana en nuestro programa que, como cada semana, pues tiene información para todos ustedes relacionados a temas de salud, especialmente a temas de cómo no te dé cáncer. Hasta la próxima.